Futboleros y coleccionistas, ¿cómo les va? Qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y porque dicen que la primera vez siempre será especial y en el fútbol obviamente no es la excepción, aquí de la colección he seleccionado algunas historias de primera vez, hablando de ropa, de zapatos, de estadios, de balones. Ya les voy a ir contando cada una de las muy interesantes historias que acompañan a todo esto que tengo aquí al costado. Así es que vamos a empezar arrancando con este, que es considerado por la FIFA, oficialmente por la FIFA, como el primer club fundado en la historia. El Sheffield Football Club fue fundado en 1857. Ojo, no confundir con el Sheffield United, no confundir con el Sheffield Wednesday. Esos son equipos que posteriormente también en Inglaterra fueron fundados. Y esta obviamente es una reedición en donde aquí se marca algo que dice en cada una de las playeras de esta institución, que es precisamente el club más antiguo del mundo. Así es que el Sheffield Football Club, con estos colores rojinegros, es oficialmente el primer equipo afiliado a la FIFA en la historia. Así la primera de estas historias que les he contado. Ahora vámonos con este jersey que para el fútbol mexicano evidentemente que es trascendental, porque en 1999 y en un torneo de Copa Confederaciones que hoy ya no existe y que se jugó en México, el cuadro mexicano, teniendo a Cuauhtémoc Blanco como una de sus grandes figuras, alcanzó el primer gran trofeo en selección mayor, en prácticamente todas las selecciones, porque hasta ese 99 todavía no llegaban los títulos sub-17, todavía no llegaba la medalla dorada del 2012, así es que 1999, una final disputada en la cancha del Estadio Azteca y contra la selección de Brasil, el cuadro mexicano levanta esa Copa Confederaciones. Por eso ese año y este jersey particularmente es tan importante en la historia del tricolor, como también importante es un jersey de estas características. Esta obviamente se trata de una reedición. Y es que en 1923 México jugó oficialmente su primer partido. Y en ese juego, en una gira en Centroamérica, no fue el verde el que utilizaron, fue precisamente una camisa, porque era prácticamente eso, una camisa con botones, con cuello, con estos colores y con esta disposición. Así fue el primer jersey del cuadro mexicano utilizado en un partido en 1923. Para 1927, y en duelos frente a la selección de Chile y España, ambos de color rojo, fue ahí donde por primera ocasión el cuadro mexicano utilizó el color verde. Así es que véanlo, porque de estas características fue la primera playera de la selección mexicana de fútbol. Y ahora vámonos a la década de los 80s, la temporada 80-81 para ser más precisos, porque este equipo que hoy ya no existe, el Atletas Campesinos, hizo historia en Liga MX al convertirse el primero en desafiar a los federativos y utilizar patrocinio. Ahí está precisamente. Este fue el primer equipo con patrocinio en el fútbol mexicano. Hasta ese momento, en el reglamento no había consideraciones acerca de las dimensiones, de cómo iba a funcionar todo eso. Esta escuadra fue pionera y a partir de ese momento ya en los reglamentos y en las instituciones del fútbol mexicano se empezó a incluir el tema de los patrocinios, se empezó a regular. Así es que por eso es tan recordado el Atletas Campesinos de esa temporada 1980-1981, porque fueron los primeros en el fútbol mexicano. En el caso de Boca, por ejemplo, no fue el primero de Argentina, pero sí les muestro cuál fue su primer patrocinio, Vinos Maravilla. Este es el primer patrocinio de uno de los equipos más importantes de Argentina y del continente, así es que otro jersey de primera ocasión. Y esta historia que les voy a mostrar y que les voy a contar es de verdad fantástica. Tal vez una de las más increíbles en la historia del fútbol. El Eintracht de Braunschweig, equipo que en 1973 hizo historia al convertirse el primero del mundo, el primero en tener un patrocinio en el jersey. Y es precisamente la bebida, el licor dulce
de Jägermeister. Ahora les voy a mostrar también acá la botella. Y les voy a contar cómo es que hizo este equipo para desafiar a la Federación Alemana, que en ese momento les había prohibido que utilizaran un patrocinio, porque como había sucedido también en el caso de los atletas campesinos, no había una condición reglamentaria que estableciera si podían, si no podían, y mientras lo evaluaban y lo iban revisando, pues le dijeron, ¿sabes qué? No puedes jugar con patrocinio. Ellos tenían muchos problemas económicos, había una gran relación entre el propietario de la institución y también la bebida Jägermeister. Entonces, ¿qué hicieron? De manera emergente se reunieron en la institución y decidieron que iban a cambiar el logotipo del equipo, y al final le terminaron poniendo como escudo del equipo el logotipo de la marca. Esa fue la manera en la que terminaron utilizando precisamente la imagen de Jägermeister, y ante esto la Federación Alemana no pudo hacer nada porque se trataba del escudo del equipo. Por eso esta playera y esta institución son pioneros. Sucedió en 1973 y miren ahora cómo ha cambiado, porque hay instituciones que hoy en día, por el patrocinio frontal, el principal, llegan a cobrar hasta 90 millones de euros al año, pero ellos, los alemanes, el Eintracht de Braunschweig, fue el primero de todos. Ahora les voy a mostrar esta también del fútbol mexicano, de los murciélagos de Guamúchil. Y esta historia también de verdad es increíble, sucedió en el 2010, y es que se convirtió el primero y hasta hoy único equipo en permitirle a los aficionados tomar voz y voto en las modificaciones que se hicieran en tiempo real en cada uno de los partidos. ¿Cómo lo hacían? Porque en aquel entonces obviamente no había la inmediatez de los teléfonos celulares. A través de la página de internet, www, ahí se metían los aficionados y podían ellos sugerir cuáles sean los cambios que el director técnico iba a realizar, y el director técnico estaba obligado a darle consideración a esa votación de la gente. Obviamente esto es algo que ya no podía tener ningún sentido, desapareció, nunca más lo volverá a hacer seguramente ningún equipo, pero los murciélagos de Guamúchil, pues evidentemente que van a ser recordados. Aquellos partidos se transmitían por TDN, Televisa Deportes Network, una empresa en la que tuve el enorme orgullo de pertenecer y de estar en muchas de sus transmisiones de diferentes eventos futbolísticos. Ahora les voy a mostrar otro jersey, en este caso del Leeds United y también de la temporada de 1973. Y es que este equipo inglés y la marca inglesa también Admiral hicieron historia porque fue el primer gran convenio comercial entre un equipo de fútbol y una marca deportiva. No fue Adidas, no fue Puma, mucho menos Nike. Los primeros fueron Admiral. Y la historia es muy curiosa porque los representantes de Admiral fueron a ver al equipo de rugby. El director técnico del equipo de rugby, con la misma intención de llegar a ese acuerdo comercial para patrocinar al equipo. El director técnico de rugby les dijo que no le interesaba, que no le parecía una buena idea. Se retiraron y exactamente enfrente, en el predio de enfrente, estaba entrenando el equipo de Leeds United y dijeron, pues si ya estamos aquí, hagámosle el mismo ofrecimiento, y al director técnico de Leeds United le pareció una buena idea. En ese momento acordaron cifras y a partir de esa fecha de 1973, los clubes se dieron cuenta que podían recibir dinero y no pagarlo en indumentaria deportiva, sabiendo también, obviamente, todo lo que llega a generar estos increíbles contratos comerciales. Así es que el Leeds United fue el primero de la historia en firmar un acuerdo comercial con una marca deportiva, y en este caso Admiral. Ahora les voy a mostrar este balón. Y es que este balón del 2006, del Mundial del 2006, el conocido como Team Geist, fue el primero en la historia de los mundiales que ya no tenía costura, termosellado, con paneles completamente diferentes a los 32 hexagonales y pentagonales. Esa fue otra de las innovaciones, pero fundamentalmente el hecho de que este balón ya no tenía costuras fue el primero en los mundiales, y por eso será tan recordado
este Team Guys, que a mí honestamente me parece espectacular. Este y también el dorado, con detalles dorados, que fue como el que se utilizó en la gran final en Berlín y que se llamaba precisamente Team Guys Berlín. Y este, también Adidas, es el primero de la marca alemana en los mundiales. Y nos tenemos que remontar hasta México en 1970. A partir de ese momento, la innovación tecnológica en los balones fue adquirida por Adidas, con este que era conocido como Telstar, y esto en homenaje al satélite que habían lanzado unos años antes al espacio y que permitía ver transmisiones en vivo del continente europeo en América y viceversa. Así es que ese fue el reconocimiento que le hicieron a ese satélite con el nombre de este balón, que es precisamente Telstar. 32 paneles, es un modelo clásico, es un modelo icónico y que pasan y pasan los años y para muchos va a ser considerado como el más bonito en los mundiales. Ahora les voy a mostrar algo de zapatos porque también tengo estos, por ejemplo. Y es que la marca italiana Lotto en el 2010 se convirtió en la primera en lanzar un calzado sin agujetas. Hoy el modelo de Adidas F50 es tradicional, es clásico, es muy utilizado por algunas de las grandes estrellas como Lamine Yamal o Rafinha, pero fue Lotto en el 2006 y previo al Mundial de Alemania que lanzó este modelo, el Gravity Zero, el primero en la historia en no tener agujetas. Estos todavía los alcancé a utilizar yo y créanme que era lo más incómodo del planeta. Y recuerdo perfectamente que fui a jugar un partido con el equipo de Televisa Deportes y solamente llevaba estos, estaban nuevecitos, solamente llevaba estos y ni 45 minutos duré con ellos. Afortunadamente alguien llevaba otros zapatos y me los pude cambiar porque si no, imposible terminar el partido con este zapato que es terriblemente rígido de todas partes. Pero bueno, pues se metió en la historia por eso, por ser el primero sin agujetas. Otros zapatos que tengo acá y otra increíble historia. Y en este caso nos vamos hasta 1954 porque fue la primera ocasión en el fútbol mundial y durante la Copa del Mundo del 54 precisamente en que se utilizó un calzado con tachones intercambiables. En la gran final se enfrentaban las selecciones de Hungría y Alemania. Ya se habían visto las caras en fase de grupos. Los húngaros les habían metido 8. En la final tenían ventaja. Y la historia cuenta que en el medio tiempo y en un partido terriblemente pasado por lluvia, llegó el propietario, el fundador de Adidas, Adi Dassler, y él, de su fabricación, le entregó a los seleccionados alemanes los tachones intercambiables con los que salieron a jugar el segundo tiempo y con los que terminaron remontando, convirtiendo aquella gran final en ese título increíble del milagro de Berna, porque fue precisamente en Berna en donde se jugó. Así es que el primer partido en la historia del fútbol que se jugó con tachones intercambiables y con un zapato como este fue precisamente en 1954. Seguimos con los mundiales y ya prácticamente estamos llegando al final de este video. La primera mascota, seguramente ya muchos de ustedes la saben, Willy, el leoncito de 1966. A partir de ese momento, y ya son 15 de forma consecutiva, se ha convertido en una tradición extraordinaria para los niños, para los aficionados y fundamentalmente para los coleccionistas, el estar esperando cuál es la mascota, si es una, si son dos, si son tres, cómo son, qué son, empezar a generar todo tipo de críticas. Así es que el leoncito Willy entra en la consideración de los mundiales y en 1966 como la primera de todas. Y finalmente les voy a mostrar esto, que es una réplica de uno de los estadios que se utilizó en el Mundial de Qatar en el 2022, el 974. Y el nombre de 974 tiene dos razones. Una, que fue construido con 974 contenedores, y la otra que 974 es precisamente la clave helada de Qatar. Por eso ese nombre. ¿Y qué tiene este estadio para ser considerado como la primera vez? Es que fue el primer estadio que se tenía considerado que fuera desmontable, completamente desarmable. Este es de bloques de construcción.
Lo que ustedes ven de colores son precisamente los 974 contenedores. Entonces, lo que se había anunciado cuando se construye este estadio es que cuando se terminara iba a ser desmontado en su totalidad, iban a ser removidos todos esos contenedores y cada una de esas butacas iban a ser entregados a países subdesarrollados en África. Sin embargo, han pasado los años y el estadio está ahí. En algún momento incluso en el semiabandono, después fue utilizado en un par de partidos y en un par de torneos, pero realmente no se ha cumplido con esa palabra de desmontarlo en su totalidad y de que ahí quedara un parque ecológico. Así es que por eso la consideración de que el 974 fue el primero, porque se esperaba que fuera el primer estadio desmontable de la historia. Así es que prácticamente estamos llegando al final de este video. ¿Qué les ha parecido? Si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse. Déjenme los mensajes acerca de qué otras grandes historias de primera vez se saben ustedes. Puedo perfectamente hacer una segunda parte porque tengo muchos más artículos dentro de la colección. Así es que vamos a ver cómo funciona este video y podría hacer yo una segunda parte. Mientras tanto, yo me estoy despidiendo. Muchas gracias por haberme acompañado. Esta es otra historia más por las que mueres. Crónicas de fútbol y de indumentaria. Nosotros nos vemos en la siguiente.